ayer entiendo que perdón, para los que no vinieron a la clase pasada, mi nombre es Lucía y yo les voy a estar ayudando en las clases de ayudantía. La idea es que puedan sacarse todas las dudas, darles una mano en lo que necesiten, sea tanto de los trabajos prácticos como de otros temas que hayan visto con Juan José o temas dudas que les surjan a partir de las clases. Entiendo que entonces vieron el otro día con Juan José repasó en el TP1. Sí. ¿Y cómo vieron? Hoy la primera hora. Ah, en la parte del inmueble, que les dije que le encantaba. Perfecto. ¿Y cómo vienen con la clase? ¿Tienen alguna duda antes de arrancar con el TP? ¿Alguna duda que les haya quedado de la parte teórica? Por ahora, bárbaro. No sé. Las dudas surgen 3 días antes del examen, pero bueno. Arranquemos a estudiar. Perfecto. Bien, entiendo que ya vieron toda la parte de riesgo, ¿correcto? Bien. El TP de hoy, el TP2, está bastante concentrado justamente en estos tópicos, lo que es riesgo. El TP1 vimos todo lo que era las formas de medir la rentabilidad de una inversión, concentrándonos en la BAN y la TIR, y con estas mismas herramientas fue que evaluamos toda la inversión en un departamento. En este TP nos vamos a concentrar en los riesgos y las formas de medir los riesgos de una cartera de inversiones y cómo los tipos de riesgo y cómo podemos acotar el riesgo o mitigar el riesgo de nuestra cartera de inversión. ¿Quieren que vayamos directamente al TP? Sí. Dale. Van a ver que los ejercicios, acá está como 3, 4 y 5, serían 1, 2 y 3. Está puesto, entiendo, como son los ejercicios, los números de los ejercicios de Estrada. Son bastante parecidos, solamente se le van agregando algún puntito más, pero la idea es fijar bastante bien estos conceptos. ¿Quién quiere leer? Y acuérdense, chicos, también que tienen el archivo Excel de soporte para el TP. Que es donde dice, dadas las rentabilidades de Exxon, a partir de ahí. Exactamente, por favor. Dadas las rentabilidades de Exxon que se muestran en la tabla 2.2, cuyos valores están copiados en la tabla 3.3 aquí debajo, confirme que es el desvío estándar de dichas rentabilidades es del 15%, tal y como se sugiere en el texto. Ok. Dadas las rentabilidades de American Express, Amex, entre 1994 y 2003, mostradas en la tabla 3.3, calcule el desvío estándar de las rentabilidades por completitud. Calcule este número dividiendo por T y por T-1. ¿Es Amex más riesgoso que Exxon y que Intel? Perfecto. Bien, entonces nos pide que calculemos la rentabilidad de cada una de las acciones y sus desvíos estándar, ¿correcto? La rentabilidad promedio, perdón. Acá la rentabilidad ya está calculada. Claro. Ahora, ¿cómo calculamos, aunque acá ya tenemos los números, cómo se calcula la rentabilidad de una inversión? El retorno de la inversión, ¿cómo lo calculamos? Perfecto. Entonces, el retorno, decimos que es el diferencial en el precio, que sería P1 menos P0. Buenas. P1 menos P0. Y acá, ¿qué le tenemos que sumar? Los dividendos, ¿no? Los dividendos, perfecto. Todo ingreso de caja que haya surgido de esta inversión y lo dividimos por el valor, el precio inicial de la inversión. Entonces, así calculamos el retorno de la inversión. Si calculamos el retorno de cualquier acción a fin de año, vamos a poner el precio de la acción a fin de año. Si queremos calcular el retorno anual, no una inversión que hayamos comprado, el precio de la inversión a fin de año, menos el precio de la inversión a inicio de año, más el dividendo que hubo, si lo hubo, dividido el precio de inicio de año. Y ahí tenemos el retorno anual de esta inversión. Ahora, ¿qué es el desvío estándar? El riesgo. El riesgo. Perfecto, es una medida de riesgo. Es una medida de riesgo bruto, ¿correcto?
Y lo que mide es que una... Volatilidad. Perfecto. Mide cómo varía el retorno de esta inversión con respecto a la media, o al retorno promedio. ¿Cómo tiene que ser el desvío estándar para que la inversión sea más riesgosa? Perfecto, a mayor desvío estándar, más riesgosa es esta inversión. ¿Por qué? Porque más riesgo hay o más probabilidad hay de que difiera para arriba o para abajo ese retorno del retorno efectivo de esa inversión, ¿correcto? Bien, entonces vamos a calcular con ayuda de Excel lo que nos pide el ejercicio y después vamos a ver a seguir. Bien, entonces el retorno promedio lo vamos a calcular como ¿qué? Directamente el promedio de las rentabilidades. Perdón. Acuérdense que arrastrando podemos hacer una sola vez la fórmula. Voy a poner en castellano, sí. Entonces tenemos el retorno promedio. Y después Excel, por suerte, también nos ayuda a calcular el desvío estándar. Los que tengan la Excel en castellano lo van a calcular como desvío estándar poblacional. Y después abajo, como nos pide también lo hagamos con -1, lo vamos a calcular con el muestral. ¿Sí? Eso me imagino que lo vieron en estadística, así hacemos que sea insesgado. Pero ¿No dio? no entendí la diferencia. El desvío estándar poblacional y muestral, cuando vos calculás algo de una población, estás considerando que conoces los valores de toda la población. En cambio, del muestral solamente tenés algunos datos. Es como que yo diga, si yo sé la edad de todo el curso de ustedes... ¿Pero cómo lo calcula? ¿Cómo lo diferencia Excel? Excel. Tenés una sola muestra. No, es .p o .m, perdón. Y en inglés es el P, en inglés con P poblacional y con S, no, y con S central. Yo como lo tengo en castellano me escribo. ¿El punto P o el P solo? ¿El primero? Sí, ¿es punto P o P solo? Es punto P. Punto P. Punto P. Bien, esto lo van a ver que lo van a hacer en varios ejercicios, como les contaba, que son un poco repetitivos. Ahí se ve. Ahí está el muestral, que es .m, y el poblacional es .p. Y como les decía, en la fórmula en inglés, el muestral es .s. De sample. Acá abajo. Bien. Esto es lo que van a, como les dije, lo van a hacer en varios ejercicios, que por suerte es más fácil hacerlo con Excel. Pero si se acuerdan la fórmula del desvío estándar, lo que hace justamente es calcular. En la fórmula del desvío estándar, justamente lo que hace el desvío estándar de una determinada acción es la raíz cuadrada. Entonces, acuérdense que en el desvío estándar decíamos que el desvío estándar es el riesgo que se aleje del promedio. Entonces lo que hacemos es la raíz cuadrada de las sumatorias de la diferencia entre el retorno de un determinado periodo contra el retorno promedio al cuadrado
dividido el total de observaciones. ¿Bien? Esto claramente en Excel tenemos la fórmula y es mucho más fácil de hacerlo. Y la P es SDT y la otra es SDT. Claro, yo le decía con T, es el poblacional. El muestral lo único que cambia la fórmula es que acá T menos 1. Es lo único que cambia la fórmula. Bien, sigamos, que ahora viene lo más interesante, si decimos de alguna manera, del ejercicio. Y lo que nos dice es que, suponiendo que las rentabilidades de Amex siguen una distribución normal, estime el intervalo dentro del cual deberían fluctuar las rentabilidades con una probabilidad del 95%. ¿Cómo se compara este intervalo de lo expuesto en el texto por Exxon e Intel? Ah, perdón, me olvidé de hacer un comentario. Perdón, Dijimos, entonces tenemos las rentabilidades promedio de las tres acciones, ¿correcto? Sí. Y tenemos sus debidos estándar. ¿Cuál vamos a decir que es la acción más rentable? La que te da mayor promedio. Perfecto, entonces la acción más rentable podemos decir que es Intel. Sí. Perfecto, tiene un retorno promedio mayor. Pero es un promedio algebraico, no es un promedio exponencial. ¿Cómo? Tomándote el promedio algebraico. ¿Geométrico decís? No, este es Este es el promedio aritmético. aritmético. Para valor esperado, sí. Pues acuérdense, ¿cuándo usamos el promedio geométrico y cuándo usamos el promedio aritmético? Si venía del pasado, Geométrico. para predecir el Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué considera el geométrico que el aritmético no? El arrastre. Perfecto, porque si yo digo cayó 50% y después creció 50%, la suba la tengo que calcular primero sobre lo que ya bajó. Bien, pero ¿qué pasa también con Intel? Si vemos los desvíos, ¿cuál decimos también que es la acción más riesgosa? Intel. Perfecto, entonces, ¿y esto por qué pasa? Cuando una acción es riesgosa, ¿el inversor qué pide? Entonces, esto tiene sentido, ¿correcto? Bien. Ahora lo que nos pide el ejercicio es que calculemos con una probabilidad del 95% en qué rango se pueden ubicar los retornos de Intel. Entonces, ¿de Intel era no? De Amex, ¿no? De Amex, perdón. Entonces, si buscamos una distribución normal, más o menos, no soy muy buena dibujando, decimos que el promedio está más o menos acá, el R promedio. Entonces, yo quiero saber con una probabilidad del 95%, ¿entre qué valores puede fluctuar el valor de la inversión? Entonces, si pensamos que acá se ubica entre menos Z y Z, se ubica el 95% de la probabilidad, por lo que ya vieron en estadística, ¿qué saben? Dos sigmas. Perfecto, que el 95% se alberga entre R menos 2 sigmas, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos eso? Con números aleatorios podríamos hacerlo. ¿A qué te referís, perdón, con números Con la aleatorios? función que tenemos con estos datos, con el promedio, con el desvío, arroja números aleatorios y ahí podemos armar el histograma. Es una simulación. Ah, ok. Algo más fácil. Usando la función. ¿Qué tenemos que calcular acá? El intervalo de... Perfecto, vamos a calcular un intervalo de confianza. Ahí vos tenés que tirar un montón de datos. Mucho más de lo que tenemos. Bien, y entonces, ¿cómo se calcula el valor mínimo? Vamos a calcular el mínimo y el máximo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el retorno... Perdón, ¿qué letra están usando para promedio? No les quiero hacer lío con la nomenclatura. X raya, bueno, yo estaba poniendo R, vamos a poner después sacame. No les quiero hacer lío, perdón. Promedio del rendimiento, entonces. Modo de rendimiento, Bien, entonces es X raya menos Z, ¿por qué? ¿Por sigma? ¿El mínimo? Y el máximo es promedio más Z por sigma. Entonces calculemos esto. ¿Y qué vamos a tener?
el valor mínimo y máximo del intervalo de confianza con un 95% de probabilidad en el que se van a encontrar los retornos futuros de esta inversión. Después una pregunta de la anterior, cuando pusiste estándar T-1, ¿la fórmula es directamente de estándar ahí? Sí, acá Excel te lo trae directamente, es desviostandard.m, es la muestral. Está bien. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, dijimos que estamos con un 95%, son 2 desvíos estándar, y es para el caso de, es para el caso de Amex. Entonces, para el caso de Amex vamos a decir el promedio más, vamos a calcular primero el máximo, por 2 por el desvío estándar, que vamos a usar el poblacional. Y el mínimo entonces lo calculamos como el promedio menos 2 por el desvío estándar. No sé por qué me traen tantos decimales. ¿Por qué usamos poblacional y no muestral? Es medio una... Ok. Se puede usar cualquiera, o sea, puede usar cualquiera de dos dependiendo de cuánto confíe de la muestra. Acá digo, yo considero que toda mi población es igual a mi muestra y lo uso. También puedes usar el Es muestral. una muestra chica. No es porque en realidad estás tomando el desvío estándar ahí, en la medida del tiempo, que por eso usás la medida de población, digamos. Es que en realidad los dos son desvíos estándar, uno poblacional y otro muestral. Pero yo considero que el total de la población es toda la muestra que tengo, o sea que la muestra es igual a la población. ¿Escuchaste ¿Y el MU cuándo lo usás? el MU? ¿A qué le llamas MU? Perdón. Es la media poblacional, claro. Esta, ok, Sigma es la media el muestral. promedio. Perdón, se refieren al promedio. ¿Con MU? Muy XY es lo mismo, uno es poblacional y uno es muestral. Claro. Ok. Acá entonces pasa lo mismo. Acá yo considero que es mi promedio poblacional, porque este es el total de mi población y por eso uso ¿cómo se dice? El desvío poblacional. Pero cuando estás haciendo un análisis estadístico, que vos realmente sabés si estás hablando de una población o una muestra, ahí vos llamás. Si vos estás trabajando con una muestra, vos pones MU. Porque sabés que estás trabajando sobre una muestra y si estás trabajando sobre el total de la población, le llamás X raya. Es dependiendo si vos sabés que estás trabajando sobre el total de la población o de la muestra. Bien, entonces, acá ¿qué podemos decir? Que tenemos el máximo y el mínimo de nuestro intervalo de confianza. Entonces, con un 95% de probabilidad, los retornos de Amex van a variar entre 81,75 y menos 34,11. ¿Qué les parece esa variabilidad? Muy grande. Pues se ríen. Es altísimo. Entonces, vamos a hacer, ya que tenemos todo calculado, directamente nos podemos mover sobre Excel. Con el Excel de vuelta, viendo los intervalos de confianza, ¿cuál es la acción más riesgosa? Exacto, podemos llegar a tener retorno de 150% en un año, pero también podemos llegar a perder un 75% del valor, ¿correcto? Entonces, esos fueron todos puntos para ir viendo, o sea, con esto podemos ir viendo cómo el retorno y el rendimiento realmente están relacionados. ¿Bien? ¿Alguna duda de este ejercicio? Creo que terminó, si no me equivoco. No, entendí todo. El raro igual es que no hay ningún valor tan bajo en ninguna de las partes de la serie para IntelliJ. Cuando mirás la muestra, habían llegado a menos 50, pero como que... El tema es que, bueno, de vuelta, vos tenés solamente 10 retornos, Sí. pero esa variabilidad de año a año Es más te hace que el desvío estándar sea muy alto. Entonces la probabilidad de que la acción se vaya muy abajo es alta. Ok. Porque fíjate qué pasa. De más 39 a menos casi 27.
después a 4, después a menos 50. Entonces la variabilidad entre valores positivos y negativos de la acción es altísima. Cambio. La última amplitud está en menos 50. Claro, o sea, con pocas probabilidades podés llegar a caer en el 75 con 5%, pero puede pasar. No, menos 75 estás dentro del 95. Después, acá acuérdense que les queda un 2,5% positivo y un 2,5% negativo. Cuando estás de este lado podés llegar ahí al menos 75. O al menos 100. Bueno, cuando dijiste al otro, pero con ese rango, digamos. Tenés un 2,5% de probabilidad de que el retorno sea inferior al menos 2,70, perdón, al menos 75, perdón. Claro. ¿Sí? Y otro 5% que dice que puede ser más de eso. No, 2,5. Un 2,5. Mayor a 5,7. Exactamente. Bien, chicos, ¿se animan a hacer rápido solos lo mismo para el ejercicio 5? Tienen que hacer las mismas fórmulas. Perdón, el 4. El de Pepsi y HP. Sí. El de Pepsi y HP. Fíjense, tienen que hacer lo mismo, la rentabilidad media y el desvío estándar. Y agregamos un solo punto, que es calcular la correlación. Así es. ¿Les digo igual que a mí? Perdón. Calcule solamente poblacional, no importa. No, el intervalo no. Solo media y desvío estándar, que es lo mismo que es lo que se repite en el ejercicio anterior. ¿Qué mide la correlación entre dos variables? Perfecto. La correlación, ¿qué forma tiene? ¿Entre qué valores, perdón, puede...? Perfecto, va de -1 a 1 y es una correlación ¿de qué forma? Es una relación lineal. Eso difiere de la covarianza, que también marca la relación entre dos variables, pero puede ir de valores menos infinito más infinito y la relación no es lineal. Entonces es como que la correlación nos da una idea más visible de lo mismo. ¿Correcto? Bien. Excel también nos ayuda a medir el coeficiente de correlación. En castellano es coef de Correl. Y se los debo en inglés. Correl. ¿Correl solo? Perfecto. Entonces, lo que nos pide es que tomemos la matriz 1, o sea, todos los datos de rentabilidades de una variable y luego ponemos